Hola chicas, bienvenidas a todas. Estamos de nuevo con los cafecitos entre brujas. Los retomamos de nuevo y esta vez vamos a hablar con Carolina Trichet. Siempre tengo problemas con los apellidos. Sobre feminismo. ¿Por qué se pensará alguna que otra? Bueno, porque creo que es un tema, primero, interesantísimo y segundo, necesario, aunque parezca que no es mucho más necesario de lo que creemos y porque realmente en estos tiempos tan extraños muchas no sabemos ni de dónde viene, ni qué es, ni hacia dónde va, absolutamente nada de nada sobre el feminismo. Y si en estos momentos estamos donde estamos, todas nosotras que estamos en esta sociedad, digámoslo, occidental, adelantada, entre muchas comillas, es gracias a ese feminismo, ¿no? Entonces, muchas gracias Carolina por estar aquí. Yo la presento, ella es feminista, es divulgadora, es chilena y está afincada en Alemania. Entonces yo aquí ya me paro y yo quiero que nos cuentes cómo llegaste al feminismo, cuál es tu historia, qué hay detrás de Carolina y cuéntanos un poquito. Sí, buenas tardes, noches, Yaisa, gracias por la invitación. O sea, esta invitación llegó así como muy de las cosas de la naturaleza que pasan así. Eh, yo soy, para que sepan un poco más de mí, yo soy físico, estudié física en Chile, por eso me vine a Europa, siguiendo mi amor de la vida, que es la física. Y Y estando acá, me quedé. Me empecé a quedar, ahora tengo mi familia, tengo dos hijas, mis hijas son europeas, entonces me quedé acá y con el tiempo me cambié de la física al emprendimiento. Creé una compañía, una startup, nada que ver con la física, sobre basura, sobre waste management, porque está relacionado también con el feminismo y ahora soy estudiante de políticas públicas en la Universidad de Erfurt, que también llegó por pandemia y por como que sentí la necesidad como de aprender cosas o de orientar cosas que había aprendido por mí misma, llegué a eso. Y de feminista, ¿cómo fui? Creo que toda la vida he sido feminista sin saberlo. Siempre me cuestioné mi posición. Yo vengo de una familia llena de mujeres. Somos tres hermanas. Mi papá eran tres hermanas también. Mi mamá es la única mujer en un grupo de hombres. Wow. Pero me crié, sí, pero mi familia es como muy de la mujer y es muy del estereotipo de las mujeres, ¿no? Las madres abnegadas y eso es como que toda la vida recibí un doble discurso de cómo tienes que ser independiente, estudiar, trabajar, ser tú misma. Y cuando llegué a la adolescencia, ese doble discurso hizo un crash porque yo era yo, mi mente funcionaba de manera independiente y empezaron los problemas. Es que las mujeres no se comportan de esta manera. eh, el típico, bueno, para que entiendan un poco, Chile es una sociedad muy conservadora, muy de la Edad Media. O sea, somos una sociedad muy, a lo mejor como España, muy post dictadura, donde la mujer tiene un segundo, un cuarto lugar. Entonces, las niñas, claro, es muy interesante tener mujeres inteligentes, educadas, pero de su casa. Entonces, muy de ustedes van a ser mamá, el objetivo máximo es ser mamá, y yo siempre me lo cuestioné. Eh, Fui a una escuela de niñas, donde también, o sea, era como las mujeres ahí empoderadas, que tienen que estudiar, tienen que ser independientes, pero después era como, si queda una embarazada, es culpa de ustedes porque quedan embarazadas, o sea, la culpa siempre como que es de ustedes, si ibas caminando por la calle y te agarraban el culo, era culpa tuya. Entonces yo siempre me cuestioné el por qué. Aparte que me gustaba la ciencia y quería estudiar física y era como, ¿pero por qué? Y ya más de grande, o sea, lo dejé y ya me costó años asumir que era.
feminista. Ahora ya, cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Porque para que se entienda un poco, el feminismo no es nada más ni nada menos que un movimiento político, es una idea política que pide la igualdad de derechos, nada más. O sea, pedimos la igualdad de derechos entre todos los habitantes de la Tierra. Entonces, técnicamente es un movimiento político que nació y tuvo nombre en la Francia para la Revolución Francesa. Se acuñó el término del el feminismo, el feminist. De hecho, feminine viene del francés féminine, la femina. Y nada, solo queremos una igualdad, queremos ser iguales, porque las mujeres en sí tenemos menos derechos que los hombres a nivel mundial. O sea, hay pocas sociedades que tienen igualdad de derechos, que serían, no sé, la islandesa, que es una de las que más ha trabajado en el tema, pero todas las demás tenemos menos. Y donde más se nota la desigualdad de derechos es en los derechos reproductivos. O sea, debo decir que son muy pocos países, muy, y diría que ninguno, que tenemos igualdad de derechos reproductivos, inclusive acá en los países del primer mundo. Exacto. Y sí, y así llegué al feminismo, llegué leyendo también, me empecé a interiorizar qué significaba ser feminista, también cómo ser, a lo mejor todas, no sé si lo han notado, pero las heroínas o los héroes son siempre héroes, hay muy pocas heroínas mujeres, hay muy pocas roles de mirar mujeres. Y eso faltaba, y sobre todo a mí en ciencia faltaba. O sea, nunca se habla de Marie Curie, de su hija, de Irene Joliot-Curie, de Heidi Lamar, o sea, nunca se habla de ellas, que fueron mujeres que marcaron el mundo, o sea, Mm. en ciencia, o en política también muchas otras mujeres. O sea, ni siquiera, aunque no seamos del mismo lado político, no sé, Margaret Thatcher o ahora mismo la Merkel. Merkel. Mm. Sí, que no se toman como roles positivos, al contrario, como que la gente como que trata de odiarlo. Siempre hay un hombre que lo hace mejor. Sí. Sí, y un poco para ponernos un poco en contexto, Carolina, cuéntanos un poco realmente, estabas hablando que el término feminista nació de esa Revolución Francesa. ¿Cómo ha Ujú, ido esa evolución del feminismo? Un poco a grandes rasgos. Yo sé que es una historia muy ujú. compleja, pero vamos, un poquito a grandes rasgos, ¿cómo ha sido esa evolución? El feminismo, de hecho, hay historiadoras y escritoras españolas que están siguen como la historia de las feministas, ¿no? Del mundo feminista. Y hay una que se llama Sandra Ferrer, que ella ha escrito libros como Las pioneras del feminismo, donde ella habla Ujú. de mujeres que fueron importantes en la época antigua, en la Edad Media, cuán importantes fueron las mujeres en la diplomacia de la Edad Media o la Edad Antigua, antes podemos, desde el 1800 hacia atrás, Claro, ¿ya? antes de lo que Hay un sería el montón, movimiento en sí. claro, y que no eran, y que esas se les llama las protofeministas, que sin saber lo eran, o sea, ellas, eh, yo no me sé los nombres porque son muchas, pero hay mujeres que decían, una condesa decía, aquí la posición de la mujer cambia, depende del estado del ánimo del hombre. Entonces, si el hombre está simpático, ah, sí, mi mujer es igual a mí. Pero si el hombre amaneció con, no sé, le duele la cabeza o anda en sus días, es como, ah, la mujer me molesta, entonces baja. Entonces ellos eso criticaban. Y en la Revolución Francesa pasó algo muy interesante, todos nos recordamos lo que fue, cuando los burgueses dijeron no, y eso fue un movimiento, también fue un movimiento político, pero de clase, de lucha de clases. Ujú.
Es muy interesante porque Marx, más adelante, él en su teoría marxista habla sobre la lucha de clases y siempre dice que mientras haya esta estratificación de personas en las clases, hay siempre una lucha. Pero nunca habla la lucha que hay dentro de la clase, Cierto. porque se ve desde el ojo masculino. Entonces nunca hay una... ¿Cuál es la lucha dentro de la clase? Una de las grandes discusiones que se tiene hoy en día es como, no, pero las mujeres son muy importantes en la lucha de clases. Claro, pero dentro de la lucha de clases del mundo trabajador, la mujer siempre está debajo del hombre. Y ahí es donde el feminismo como movimiento político se diferencia de los otros movimientos económicos, del capitalismo, del socialismo, del comunismo, del marxismo, porque nosotros no, y de hecho no buscamos una igualdad económica, nosotros necesitamos una igualdad de derechos, que no tiene nada que ver con mi clase, sino que como por ser yo. Entonces en la Revolución Francesa empezaron a pelear y se escribió el famoso manuscrito de los derechos del hombre y los ciudadanos, ¿no? Pero ahí se habla específicamente del hombre. Muchos Mm, eruditos dicen, ah, pero es el genérico. Dice, pero ¿por qué genérico? Entonces se llama Olympique de Gauche. Ella escribieron lo mismo, ella y sus amigas escribieron el mismo que se llama Los derechos de las mujeres, la, la Feminist de Femin y las ciudadanas. Entonces de ahí salió el feminismo, de ese libro. Y que es la copia, él fue como, escribió lo mismo, pero en función, con mirada de género, de mujeres. claro, claro. Cuento corto, la degollaron, molestó, Claro, y porque molesto. la acusaron de ir en contra del movimiento y la mataron. Wow. Y ellas fueron como las primeras en salir y decir, esto hay que pelearlo, y se peleó. Y eso fue como la primera ola que se llama, ahora se hablan de las olas del feminismo, de la primera ola. Entre ella y después la Mary Walker, que fue otra británica, que es la mamá de la escritora de, de Frankenstein. Ellas fueron las primeras, como las primeras feministas en el principio de los 1800, que ellas eran mujeres que eran aguerridas, divorciadas, muchas, o madres solteras que no se querían casar, que se fueron a la guerra de enfermeras y tenían otros Mm, hijos y abandonadas a los maridos. Y ellas empezaron a ganar espacios. Los primeros espacios ganados fueron la necesidad de estudio, de entrar, de aprender a leer, escribir, que eso más viene de las protos de antes. Ya habían a hombres, no sé, no dándole espacio a los hombres en este lugar, pero hubieron hombres que fueron visionarios y decían, no, mira, las mujeres tienen que ser educadas, sobre todo las mujeres de la alta alcurnia tenían que ser educadas, y aprendieron a escribir y a leer y a sumar cosas básicas, pero llegó un momento en que querían las mujeres ir más allá, querían ir más allá de todo. De hecho, el primer médico, a mí siempre me olvida ese nombre, pero si buscan en la historia, hay, hay un médico que fue muy famoso, que se cree que en realidad no era médico, era médica, era una... En la historia de la primera mujer médico que estudió medicina, pero ella ejerció toda la vida como hombre, porque a lo mejor wow. ella, a lo mejor ya era trans y se identificó como masculino, pero muchas de las mujeres que entró a estudiar entraba disfrazado. Claro. Entonces, las primeras luchas fueron entrar a la universidad y aprender, y después las segundas luchas fueron poder ejercer el trabajo que se han ido ganando. Luego, todos sabemos, la lucha fue el voto, al El que nos voto. queremos votar, queremos ser. La semana pasada creo que en España estaban hablando mucho sobre el voto femenino y siempre se usa también como movimiento político, que los de izquierda dijeron que no y todo, pero las mujeres lucharon mucho por el voto. Después del voto, esto por eso se llaman olas, porque viene como que un derecho, lo gano, ya, y como que se Se descansa, ¿no? tempera un poco, Sí. descansa, pero después Después hay viene el otro, otra quiero el vez. otro. Después vienen los derechos reproductivos,
que fue la píldora, o sea, el hecho de no quiero ser madre, si quiero ser madre, me quiero casar, no me quiero casar, y en los 70 fue el más grande, que es el movimiento radical, que dice que, mira, el feminismo no va solo desde la puerta hacia afuera, sino va que desde que la mujer abre los ojos, o sea, se metió en la cama de las mujeres. Es decir, muchas de las mujeres feministas sufrían violencia de género en su casa y eso era normado. Entonces dijeron, no, eso no va bien. Y a ellas todo el movimiento empezó que tenemos que tener los mismos derechos, tenemos que hablar de las mismas maneras. eh, el lenguaje también ha sido un tema. Siempre hay una cosa como muy normal, que nosotros todas la tenemos muy normalizada, las mujeres que hablamos español sobre todo, somos quirománcicas, sabemos, que dicen ya, los niños tienen los mismos derechos, pueden hacer las mismas cosas. Entonces, hablando de los niños, las niñas se asumen, somos del montón. Pero si hacen una actividad, vamos a jugar fútbol, por favor los niños prepárense, las mujeres tenemos que asumir que ese ya no es nuestro grupo. Mm. Entonces, eso es importante entender, que nuestro lenguaje nos excluye y nos enseña a nosotras las mujeres a autoexcluirnos. Y ahí también, eso también es uno de los nuevos derechos que se está pidiendo, que el lenguaje, por eso cuando se habla de lenguaje inclusivo, está dentro del movimiento feminista, no todas las feministas lo toman, pero está en el sentido de que no podemos autoexcluirnos de la forma de hablar. Yo personalmente, cuando me preguntan qué soy, yo me automasculinizo, yo digo, yo soy físico, porque la ciencia es la física, pero yo soy físico. Y hay muchas mujeres que me critican y hay muchos hombres también que me critican. Entonces, como digo, no, yo yo misma me auto masculinizo. También en inglés, la palabra científico viene de scientist. Esa palabra se empezó a usar de forma peyorativa para nombrar a las mujeres que estudiaban ciencias, porque antes los Wow. hombres sí, se hacían llamar hombres de ciencia, men of science. Newton no fue un científico, era un men of science. Si tú lees la historia, men of science Newton. Y cuando empezaron a aparecer las mujeres, que las primeras mujeres como científicas fueron en el área de la arqueología, que ahí ya las empezaron the scientist. Y ahora todos son scientists. Mm. Entonces son como pequeños detalles en el lenguaje. Cuando uno entra al feminismo, empieza o sea, uno lee y como se te abre la mente y te enteras de que vivimos en una sociedad creada por hombres, para hombres, vivida por hombres, donde las mujeres nos dan espacio. Así como, ya, también. También. Sí, donde las mujeres tenemos que luchar y llevamos mm, muchos cientos de años luchando para conseguir espacio que si hubiésemos nacido hombres tendríamos por derecho, por el mero hecho de haber nacido hombre. Es decir, si Sí, tú tienes sí, el gen Y en vez del XX, pues ala, ya sí. tienes todo el espacio para ti, todo lo que tú quieras. Exacto. Y es duro porque desde pequeñas te enseñan a que tienes que no eres dueña de todos los espacios. Obviamente nos falta mucho, o sea, hemos ganado mucho espacio. O sea, hoy día nosotros estamos acá, conversamos, estamos hablando del tema y nadie nos va a molestar y no va a decir nada. Lo más probable que hace, no sé, 30, 40 años, incluso yo diría 40, ni lo hubiéramos pensado. Y a veces he pensado, sí. Pero, pero las leyes, el sistema sigue siendo muy negativo para nosotros. O sea, las feministas, y eso a mí me gusta yo no quiero que todas las mujeres se digan feministas, pero el feminismo es importante. Y las mujeres feministas no odiamos a los hombres, lo hablábamos antes con Yaisa. Sí, estábamos hablándolo antes. No odiamos a los hombres, al contrario. Lo único que exigimos es tener los mismos derechos, ganar el mismo dinero.
Y además, Incluso, una cosa muy sí, curiosa, perdona Carolina, que estuvimos hablando el otro día cuando nos sí, conocimos. Chicas, los mismos derechos. No estamos hablando que las feministas digan que somos iguales a los hombres. No, solo queremos los mismos derechos. Además, los mismos derechos para todos. claro. No es solo hablando de las mujeres, es hablando de Sí. toda la sociedad en conjunto. Entonces, Y eso incluye eso. los derechos, sí, los derechos como de padres, ¿no? Para que entiendan más o menos qué es lo que hace el feminismo también. O sea, si yo soy madre y tengo, nosotros luchamos por el fuero maternal, poder estar con tus hijos, después que nacen, a mí como feminista me gustaría que el hombre también lo pudiera tener, que sea equiparado, porque el hombre también es padre y no me ayuda a mí, él ejerce su paternidad. Entonces, eso es una lucha que tiene el feminismo también. O sea, em, pero hay cosas más mundanas como ganar el mismo sueldo. O Sí, sea, a mí, sí. o sea, me encantaría poder ganar el mismo que... Y todavía más mundanas todavía. Vamos a hablar ya, ya partimos, como bien dijiste tú, desde la casa. Chicas, que decimos nosotras, ay, es tan bueno, me ayuda en la casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo que te ayuda? Sí, Hola, ¿que te ayuda? No. sí, Entonces, si tú no existieses y él viviese solo, ¿qué hace? ¿Se lo comen los mocos? ¿Tiene que venir la madre a limpiarle la casa? No, no es que te ayuda. Limpia como tú, porque es una persona independiente, porque mm, es autónomo y porque sabe que tiene que hacer las cosas. Entonces, desde ese punto tan estúpido, porque mm, si lo paras a pensar es un poco como estúpido, ¿no? Pero hasta ahí está metido tanto el patriarcado, ¿no? mm, Ay, es tan bueno mi marido, mi compañero, mm. me Pues ayuda a sí, limpiar, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? sí, el tercer trabajo, mujeres que trabajan, llegan a la casa a seguir trabajando Exacto. y la mayoría dice, ah, es que él trabaja. Y era Y como, tú no. y tú no. Sí, Hay mujeres que son amas de casa. ¿Y a qué hora se levanta tu mujer? Y empieza, no, ya se levanta, no sé, a las 6 de la mañana, ¿no? Dice, ¿y por qué tan temprano? No, porque tiene que empezar a preparar a los niños y yo me levanto a las 7 y después yo me voy a mi trabajo porque estoy tan ocupado y ella lleva a los hijos al colegio y después vuelve y tiene que hacer la compra y hace empiezas tú comida, a compra, sí. hacer la actividad de una mujer, tú, y dice, ¿y ella qué hace? No, ella está en casa, no trabaja. Y lo que deberíamos decir, que ella en realidad no tiene un trabajo remunerado, Exacto, pero sí exacto. tiene un trabajo, que es mantener una casa, un hogar, criar unos hijos, limpiar la ropa, que, Y que no, no siempre gusta ese trabajo. no siempre gusta ese trabajo, ¿no? No siempre gusta ese trabajo. Y algo que estuvimos comentando también el otro día y que quiero traerlo aquí a colación es, muchas mujeres piensan, y lo digo porque lo he vivido y lo he escuchado, ¿no? Que el feminismo hoy en día no es necesario. Entonces, desde ese movimiento feminista, desde la feminista que eres tú, ¿qué puedes contestar a esas mujeres que piensan que, bueno, sí, el feminismo hizo sus cosas, y a lo mejor en un país donde se hacen ablaciones y donde las niñas no son, pues sí, también, pero aquí a nosotras, en Europa, en Sudamérica, dependiendo del país, o en Norteamérica, en los países occidentalizados o más guays, no hace falta. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres? No están tan bien alejadas de la realidad, creo. Es duro porque es verdad, los países del primer mundo se han ganado muchos derechos. O sea, si nos comparamos con la India o con países, no sé, del África, donde menstruar es malo y las mujeres y las niñas se mueren porque tienen que irse a estas casas en la montaña mientras en el periodo menstrual o que no pueden estudiar porque, o sea, obviamente acá hemos avanzado años luz, pero si vamos a derechos más simples, o sea, las mujeres, yo vivo en Alemania, las mujeres acá siguen ganando el 23% menos que los hombres en promedio, o sea,
estos gaps de dinero se ven cuando vas más, cada vez que más elevado es tu estudio, mayor es el gap. O sea, sí, trabajo, como decía, ahí esto es lo de la clase. La clase trabajadora obrera gana casi igual, no se ve esa como a la mujer gana más que menos que el hombre. el Pero si hombre. tú empiezas a elevar el nivel educativo, sí se empieza a ver este gap diferente, ¿no? De hasta el 23%, que es mucho, porque con la maternidad las mujeres se empobrecen hasta un 60%. O sea, y la palabra es empobrecer a nivel económico. Eso es una cosa. Luego, nosotras, bueno, en Latinoamérica, en España, existe el concepto de femicidio, ¿no? De lo que te contaba yo, que existe el concepto y está tipificado en la ley y es un crimen de género. Bueno, en Alemania no. En Alemania no existe ese concepto. Las feministas alemanas se acaban de enterar hace poco que eso pasaba y ahora lo están pidiendo que se tiene que ver, que lo tienen que ingresar a la ley. En Alemania, uno cada 3 días se mata una mujer, o sea, se muere una mujer por tema de género. Y lo más interesante es que cuando aparece en el diario, o sea, en las noticias, se dice, oh, mujer apareció muerta, o crimen pasional. Entonces siempre se le da como la pasión, como que el hombre disturbado mentalmente, se le da la connotación esta de que tenía un problema mental, y tú dices, no, el problema mental es que era un machista de mierda, disculpando la palabra, y la mató, y mata a sus hijos. En Alemania se da mucho también el castigo femicida, que es los crímenes vicarios, matan a los hijos, y pueden dejar viva a las mujeres porque eso es un acto de barbarie inmensa. Y hablando un momento en Alemania, en existe el aborto, es legal hasta las 14 semanas, no me acuerdo, o sea, no es legal, o sea, es despenalizado. El aborto en Alemania es penalizado por la ley, tiene unas reglas muy estrictas, eh, se puede, con 3 causales que se puede hacer, o sea, es universal, pero caben en 3 causales que son invalidez del feto y lo de muerte de la madre. Y hay una tercera causal que sería como decisión personal, pero va como en el sufrimiento psicológico, se podría, que sería como si una mujer fue violada y quedó embarazada y no puede tener hijos, o si por razones del ambiente ella no se siente incapaz de tener un hijo, ella puede decidir personalmente si yo quiero hacerme un aborto y tienen que pasar por cierta etapa y siempre tienen que pasar por un como un filtro donde al final hay alguien extra que les da una carta y dice sí, ella está en sus cabales y puede decidir por sí sola y aborta. Pero el sistema también es muy poco, eh, no está pensado en todas las mujeres, porque en Alemania es uno de los países que no se enseña la técnica en la universidad. Entonces los médicos tienen que ir fuera de Alemania a estudiar aborto. Y pensémoslo, dejemos de lado nuestro pensamiento de que yo no me haría un aborto. O sea, hay que asumir, y eso es lo otro, las Decisión feministas, totalmente claro, personal, exacto. las feministas no somos aborteras, aunque a mí me lo han dicho y es como, hasta ahora sí, ya, yo también. Me pongo ahí mi gorro de abortera, Entre aborteras, feminazis, machorra, todo de todo. marimacha, todo. Pero hay que ser honesto. Yo entiendo que si una persona, yo acepto y lucho y lucharía incluso por una mujer que dice yo no me quiero hacer un aborto y la obligan a abortar, yo voy a luchar para que no se lo haga. Y al contrario, si una mujer lo quiere hacer y no puede, yo voy a luchar para que pueda. Eso es feminismo. Que esa mujer, a mí me interesa el ser humano, la mujer que está ahí decidiendo. Cuando mis amigas o mis compañeras han llegado a mí y me dicen estoy embarazada, mi primera reacción es
¿estamos tristes o felices? Me dice, no, vamos a estar felices. Ella, Va, vale. y me dice, no, Bien. no, Carolina, no sé qué hacer. ¿Cómo te ayudo? No tengo una opinión, no me interesa. Puedo, a lo mejor yo tengo dos hijas, todos pueden asumir que yo tengo una opinión al respecto, pero eso no es importante en ese momento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Alemania? Que hay muy pocos médicos que generan aborto, que hacen aborto. Hay que pagarlo. Uno puede tener una excepción de pago. Sí, sí, solo si uno gana menos de 1.022 € al, al mes. 1022. Estupendo. Sí, yo me lo aprendí porque lo encontré es ridículo el número, 1.022. 22, sí, Si sí. ganas menos, la Krankenversicherung dijeron, solo si tienes un seguro médico estatal, ellos se van a hacer cargo del pago. Si tienes seguro médico privado, tienes que pagarlo por ti misma y cuesta entre 400 y 600 € el procedimiento. Pero en Alemania casi el 80% de las mujeres trabaja a tiempo parcial y ganan en promedio 1.200 al mes. Entonces muchas tienen que pagar el procedimiento. Y eso está en contra también de los derechos reproductivos de las mujeres porque yo no puedo decidir por mi cuerpo porque primero tengo que decidir si es que quiero, si es que tengo que comer a final de mes, si tengo que pagar, tener un techo arriba de mí. Claro. Y muchas dirán, pero es que si, cuídate, no abras las piernas, no tengas sexo, toma pastilla. Pero uno queda embarazada, o sea, puedes estar usando el implante, pastilla, Sí, condón, sí, y a lo mejor te quedas llevarte por la embarazada. luna, Es todo que, junto y quedaste embarazada. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, tenemos también que nosotros aprender a respetarnos como seres humanos, como compañera, ser sorora. Cuando hablamos de eso, de la sororidad, y la sororidad no significa que todas las mujeres somos amigas y mejores amigas. No, significa que si una mujer tiene un problema, ahí estamos y te ayudamos. Entonces, claro, yo siempre que hablamos, se habla de que no, el primer mundo ya no necesita el feminismo. No, el primer mundo no lo necesita y más. Porque falta. Por eso se llaman olas. Está bien que haya pasado una ola y ahora estamos como en la resaca, pero necesitamos seguir con los derechos, nuestros derechos económicos. Ahora necesitamos la libertad económica. Las mujeres no somos económicamente libres, son muy pocas. En general somos más pobres que el resto. Si vamos a temas del Banco Mundial, de la pobreza extrema, el 80% de los pobres extremos son mujeres y niños. O sea, lo primero que se empobrece son las mujeres. Con la pandemia, el 80% de los nuevos pobres son mujeres. Entonces, hay que tener cuidado cuando nos dicen no necesitamos más a las feministas. A lo mejor no necesitamos estas feministas locas que andan mostrando los senos y que dicen, ay, esta. Sí, ellas son extremistas, pierden el nivel, pero como en todo, ¿no? Ahora, decir, tenemos que aceptar también la interseccionalidad, quiere decir que hay muchos tipos de feminismos. O sea, el feminismo es uno, quiero la igualdad de los derechos de todas las mujeres. Pero después está, dentro de eso está la diversidad, la interseccionalidad, ¿no? Hay mujeres blancas, mujeres, las famosas POC, que se llama People of Colors, las mujeres de colores, las afro, las lesbianas, las mujeres transexuales, que también son mujeres, tenemos solamente no sé, una cosa biológica de que nacieron hombres, pero tienen dismorfia y ahora se sienten mujeres, son mujeres. Um, Hay que aceptar, y eso falta que se acepten. Incluso dentro de las feministas ahora hay una lucha de las que dicen, no, el feminismo es solo para las mujeres que tienen útero. Ya, pero no todas o sea, hay mujeres que no tienen útero porque nacieron sin útero, por ejemplo, o se lo sacaron. sí.
o eran de otro de otro sexo y ahora hicieron cambio de género, qué sé yo, X, ¿no? Simplemente creo que se simplemente el feminismo se llama feminismo por una cosa histórica que viene de la Revolución Francesa, pero habla sobre los derechos igualitarios de todos los seres humanos, donde nosotros tenemos que aprender a luchar que no existe el color de piel, no existe el género, que esta sociedad fue creada binaria, blanco, negro, hombre, mujer, día, noche, temprano, tarde, siempre binario, pero no vamos al detalle, o sea, ¿qué significa ser mujer? No es un concepto claro. Si yo te pregunto, Yaisa, ¿qué es ser mujer? Tú trabajas con mujeres. A lo mejor tú tienes un concepto, a lo mejor yo tengo otro. Claro, pero es todo, son todos, es un concepto tan amplio que es que no. ¿Cierto? Y creo que las mujeres del primer mundo necesitan a entender eso, que se necesitan más. Hoy en día está lo que está pasando en Afganistán con los talibanes, que las mujeres de un día para otro perdieron sus derechos y como que todas dijeron, "¡Ah! Hay que salvar a las afganas". Es verdad, pero no las vamos a salvar pidiendo que por favor no usen más el velo. Tenemos que respetar a esas mujeres, hay mujeres que les gusta usar el velo. Entonces, aunque a mí me violenta, yo soy honesta en ese sentido. Yo veo a una mujer con el velo o que se tapan la cara y dejan los ojos, a mí me violenta, yo me siento violentada. Es como que este choque cultural y me violenta. Entonces tengo que respirar y asumir que detrás de eso hay una mujer que que ella lo haya elegido así, o puede que haya una mujer que la obligan, pero tampoco yo la puedo obligar a que se lo saque porque la estoy reobligando, la estoy volviendo a Exacto. victimizar. O también me pregunto si ella lo eligió porque realmente sabe lo que significa o lo eligió porque así era. Era como muchas mujeres que dicen, no, yo tengo que ser madre, me tengo que casar porque eso es lo que hay que hacer, Mm, me tengo que... Pero ¿te quieres casar porque te sale del alma o es porque es la construcción social que te obliga a casarte, porque así te van a dejar en paz? Ay, es que no te has casado. Ay, es que no tienes hijos. oh, es que no he tenido hijos, ay, que se te pasa algo. Sí. Claro, entonces yo misma todos los días me autocuestiono de casi todas las cosas que hago, digo, pienso, digo, ¿será eso verdad? Entonces nosotras como feministas también tenemos que entender que hay mujeres que tienen otra realidad distinta, pero al final del día son igual que nosotros. Yo tengo la posibilidad de hoy día vestirme así, cortarme el pelo, hacer lo que yo quiera, pero a lo mejor hay otras que no, que lo tienen que hacer así. Porque nosotros criticamos a las musulmanas, pero ¿y las judías? Las ortodoxas que se tienen que rapar y viven con peluca y hay mucha gente que no sabe eso. Y es como, no, o sea, critiquemos entonces a ellas también, porque liberemos a las mujeres judías que no se rapen la cabeza. No lo podemos hacer, ¿no? Claro, claro. Chicas, una cosa, para las que quieran, tienen el chat, si quieren hacer alguna preguntita a Carolina o si quieren comentar lo que sea, pueden utilizar el chat, siempre está ahí para que puedan usarlo. Y bueno, yo el otro día estaba hablando con Carolina tranquilamente sobre todas estas cosas y una cosa que me llamó la atención mucho, que todavía existe en Chile, es lo que me comentó ella, y que tiene mucha relación con lo que existió en España también en la época de lo que sería la dictadura y en la postdictadura también. Eso de que la mujer realmente no tiene nada, que todo pertenece al hombre, ¿no? Me estabas contando tú. Ahora, actualmente, señora, Sí. 2021, que no es de hace 40 años, estamos hablando del 2021. En Chile, ¿qué sucede exactamente? Sí, eso es interesante porque incluso las chilenas no lo asumimos, ¿no? Mira, yo tengo dos hijas, nunca me he casado por decisión propia, ha sido un tema dentro de mi familia, pero ya no, o sea, como que yo soy la oveja, como digo, yo soy la oveja lila de la familia. Soy como el ejemplo que no hay que hacer. Como dicen, no.
En Chile, la ley de matrimonio, bueno, existe ley de divorcio en Chile desde el 2006 solamente. Hasta el 2006 nadie se podía divorciar. Wow, Y, vale. y cuando tú te casas con lo que se llama el contrato de, se me olvidó, pero el contrato este de matrimonio normal, que es cuando Sí, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, no es sociedad separación de conyugal. bienes, es sociedad Sociedad conyugal, conyugal. ¿correcto? Cuando te casas con el contrato de sociedad conyugal, como estamos hablando de bienes, y se hablan de bienes raíces y bienes propios, se denomina un administrador de esta sociedad. Y este administrador es el hombre, por defecto, por Ajá, ok. contrato. La ley lo dice. Entonces, si yo como mujer tengo propiedades mías y yo la quiero vender, le tengo que pedir permiso a mi marido, una firma a mi marido. Pero si él la quiere vender, no necesita una firma mía. O a lo mejor y sí, pero no es tan importante. Hola, ¿qué tal? No, sí, no así cuando, claro, tú haces el otro es separación de bienes y el otro, el tercero, es como que eres separación de bienes hasta que te cases y de para adelante es como una olla común, pero siempre con la mentalidad de que para las mujeres no es fácil manejar sus bienes propios porque siempre están como en relación a un hombre. O sea, las Claro, mujeres como que no tenemos la posibilidad de como ser que felices. sí, Así como que, sí. Eso me recuerda mucho en la época ustedes también vivieron una sí, dictadura, pues en la época de la dictadura del señor Francisco Franco en España, la mujer no contaba, pero no contaba hasta el punto de que no se podía sacar una cuenta corriente en el banco si no había por medio una firma de su padre o de su marido o de su hermano mayor que hacía de tutor. Es decir, ni cuenta corriente ni trabajar. Para trabajar necesitaba un permiso del hombre más cercano a ella. Bueno, esto de ir a un hotel sola, olvídate, olvídate, olvídate. ¿Sabes? Son cosas que me recuerdan mucho lo que tú me estás contando, me recuerda mucho a la dictadura nuestra, que sí que es verdad que bueno, ha nuestro salido. dictador fue muy amigo del suyo, el de Sí, sí, ustedes. sí, 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 eran primos hermanos, como lo llamo yo, ¿no? Entonces Sí, eran ahí amiguitos. Y una de las cosas muy curiosas que, que yo estuve viviendo, para que vean chicas cómo es de curioso el asunto. Yo estuve viviendo muchos años en Italia y un amigo italiano me decía, Yaisa, yo no comprendo a las mujeres españolas. Y yo decía, ¿por qué? Porque es que para ellas son muy importante el hombre es muy importante, mientras que para las mujeres italianas lo importante son los hijos, para la mujer española es importante el tener un hombre a su lado. Y yo le dije, claro, miremos la historia. La mujer italiana vino de una Segunda Guerra Mundial. Lo importante eran sus hijos, para mm, tener futuro. La mujer española vino de una posguerra y una dictadura, donde no era nada si no tenía un hombre al lado. Entonces, eso quedó tan impreso en toda la sociedad femenina, en este caso española, pero yo creo que de hispana en general está bastante ahí, lo hemos sí, mamado, está en el tuétano de todas nosotras, que es como ir quitando también todas estos límites y todas estas creencias a nivel de femenino colectivo, porque al fin y al mm, cabo es tal cual, ¿no? A nivel de ya del colectivo completo. pues sí, pasa, yo creo que sí, en Chile, bueno, somos un país de migrantes, de inmigrantes europeos mucho, y sí, em, si eso como que la mujer necesita un hombre o la mujer para los hijos, creo que en Chile la mujer es para el marido y los hijos, en ese orden, o los hijos y el marido, depende ahí. Y una mujer, o sea, tu estado, lo de tu estado social, o sea, cívico, social, te define la vida. O Claro, sea,
es normal. O sea, aquí en Alemania la gente, las mujeres no lo ven mucho, pero es parecido también. A las mujeres les interesa mucho las leyes, por ejemplo, am, las de matrimonio son más abiertas, son más de caso y son más como el, el hombre no es el administrador de los bienes de la mujer, pero si las mujeres tienen hijos, casi todas se quieren casar. Mm. Porque bueno, eso es algo que a mí me sigue explotando la cabeza como del el nombre del hijo, de la familia, y que el hijo tiene que tener un apellido y todo. Y esto, o sea, mis hijas nacieron en Alemania, entonces, si tú no te quieres casar, hay que hacer dos papeles, esto también para las que estén en Alemania. El hombre tiene que hacer el reconocimiento del hijo, que ahí le da el derecho a él a exigir que se le ponga el nombre, o sea, es el apellido, que se llama el Vaterschaftsanerkennung, que es el reconocimiento de padre. Pero ese no le da el derecho de patria potestad, ese es un extra que hay que hacer. Entonces, técnicamente las mujeres lo que hacen, todas piden el Vaterschaftsanerkennung para que su hijo no tenga el mismo apellido que una, porque es mal visto eso, muy mal visto. Y no piden, si el hombre no se quiere casar con ellas, no les dan el otro. Entonces porque Mm. es cuando uno va, yo lo hice y fue como yo quiero hacer esto y a ti te pregunta, el juez te dice, ¿usted está segura que quiere dar la mitad de los derechos de su hijo a este ser humano? Y era como, para mí era como obvio. La vida, la vida, uno la mira así como si te separas más adelante, sería mucho más fácil si es que los derechos fueran solo míos. Pero en realidad los derechos son del niño, entonces a mí me da o sea, en ese sentido era como, ella tiene el derecho a tener que dos Su personas sean, padre, claro. claro, a cargo de ella. Entonces en ese sentido es muy machista, patriarcal, porque está pensado en siempre estar casados. La sociedad también es alemana, está pensada, y creo que todas, en el matrimonio, en estar casados, en esta como, esta sociedad como divina No, que viene y de si Dios. partimos de la base que al fin y al cabo realmente un matrimonio es una sociedad económica, vamos a hablar claro, porque es un Sí, contrato mercantil, punto, ya sí, está, se crea una sociedad. Entonces, claro, al Estado le interesa que haya mucha sociedad, sí. es normal. Sí, porque leí hace poco que están hablando sobre cuándo el humano se hizo monógamo. O sea, los seres humanos somos, en el mundo, en la naturaleza, la monogamia es muy poco vista. Se ven algunos Mm. casos, o sea, los lobos, los cisnes, los pingüinos. Los pingüinos Creo y que, no, los delfines no. Los no, los cetáceos no, delfines no no, son esos son... monógamos. Sí. Los cetáceos no son Entonces, monógamos. eh, nosotros obviamente no cabemos en la parte de la monogamia. La monogamia implementó cuando se hizo el link entre el sexo, o sea, tener muchas parejas sexuales y la propiedad privada. Mm. Eso va mucho Eso antes, da, ¿verdad? eso da para otra charla. Pero eso ahí va también desde ahí empiezan como las culturas patriarcales, ¿no? Cuando tú te das cuenta de esa definición, luego vienen las definiciones más como mundanas, para entender un poco de dónde sale esta construcción binaria y por qué nosotras como mujeres tenemos menos derechos. Porque técnicamente nosotras éramos hijas de gente con dinero y a esta gente con dinero no le gustaba que sus dineros se fueran por las herencias. Entonces uno sigue pensando, entonces se creó este sistema donde las mujeres tenían que seguir las indicaciones que te decían, porque ellas eran las que hacían hijos, ¿no? Y se creó esta cosa del concepto de la virginidad, Mm. del- de la monogamia, pero un concepto creado por la sociedad social. Y después, si nos acercamos más a nuestra época, está lo del celibato de la Iglesia Católica, que es otro de los ejemplos que también está relacionado con la propiedad privada, que era simplemente
Antes el Papa se casaba. De hecho, hay una serie muy famosa, Los Borgias, que habla de del Papa muy famoso. Él estaba casado, tenía hijos. O sea, los italianos tenían hijos, tenían mucho dinero. Pero dijeron, mira, mientras se casan, después se mueren, hay que dividir los castillos y las coronas y las gemas preciosas, entonces mejor no, hagamos celibato. Entonces no hay hijos, no hay problema. Las ganancias van a venir siempre a la iglesia. Entonces al final el celibato también es una construcción social, socioeconómica. Mm, Y todo eso, todas estas ideas constructivas se relacionan con el feminismo en el sentido de que todas van marcando cómo uno se tiene que comportar en una sociedad. Y las mujeres siempre nos hemos tenido que comportar de una manera en específico, como lo ha dictado un hombre. Es, es muy difícil. Hay muy pocos ejemplos, creo que muy pocos ejemplos de sociedad donde se hayan sido pensadas por mujeres para mujeres. Incluso en la Edad Media, no sé, la reina Isabel, que fue una de las primeras reinas, dice, ah, era muy elevada. Claro, ella era muy inteligente, pero también ella no se casó nunca por lo mismo, que dijo, no, yo no me voy a casar porque no voy a estar nunca mm, bajo un hombre. mm. Y ella gobernó como mujer masculina en un mundo de hombres, sabiendo sus limitaciones, sabiendo que incluso siendo reina, que era hija del Enrique VIII, o sea, tenía el poder que quisiera, dijo no me puedo casar porque si no voy a perder mi poder, voy a estar siempre debajo. Claro, debajo Bueno, de. es súper duro asumirlo, pero yo siempre le digo cuando me preguntan, a mí me encanta hablar de feminismo, encuentro que es un tema muy bonito. Yo no quiero que, no es como te decía a ti, yo no soy como no soy esta evangélica o la que te voy a tocar la puerta, "Ay, conviértanse". Conviértanse al feminismo. No, encuentro que no, pero sí creo que es necesario que le perdamos el miedo. Así como uno le pierde el miedo a tema, perderle el miedo a la palabra, es una palabra, es un concepto. Es verdad que hay feministas o mujeres que tuercen el concepto y lo hacen feo a la mirada, entonces pero eso pasa en todo. En todos sitios, sí. Pero si nos preguntamos a nosotros a cuántas mujeres eh, que sean roles femeninos tenemos, son muy pocas. Eh, ¿Cuántas mujeres en el poder hay? Son muy pocas. Y uno se Muy tiene que preguntar poca. el por qué. No es porque ellas no quieran, es porque la sociedad no te deja. Es muy duro. Cuando me dicen, no es que las mujeres no quieren ser jefas, pero ¿cómo sabemos? ¿Sabes tú si quieres ser jefa? A mí me Mm. encantaría ser jefa, dueña del universo, pero muy duro. O sea, entras tú y te tiran. O sea, ejemplo, yo soy físico, soy experta en nanotecnología, en tecnologías nuevas. Entré a estudiar esto de las políticas públicas y uno de mis profesores es como está enfocado en toda la parte de las nuevas energías, las nuevas tecnologías. Él es como súper tecnológico, pero él es un cientista político. Nunca estuvo en un laboratorio, no sabe. Entonces él se ponía a hablar cosas y un día era como, eso que tú estás diciendo está mal, está equivocado. Levanto mi mano y le digo, mira, lo que tú estás diciendo no es correcto, está ta, 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 ta. Todos mis compañeros saben que mi background es científico, que lo que yo soy. O sea, por lo menos seis, como digo yo, los seis penes que se pararon y me dijeron, no, Carolina, es que tú no entendiste lo que el profesor quería decir. Y era como, ok, no es que es que en realidad él quería decir otra cosa. No, 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 él no quería, él está diciendo algo que está mal. Lo que pasa es que les molesta a ustedes que una mujer los Diga esto. arregle, les diga, eso no es Claro. así. Y eso es duro, porque uno se llama, a las mujeres siempre es como, yo en el mundo de la ciencia, uno se tiene que masculinizar, o sea, mientras más bigote te dejes, mejor. A mí me gusta pintarme el labio rojo y usar taco alto. Lo que hacía yo llegaba, era experimental, o sea,
Llegaba con mis tacos, tut, 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 y llegaba a la oficina, me cambiaba zapatos y listo. Pero en la forma en que me miraban o me trataban mientras me veían cuando yo llegaba o salía, o si me pintaban los labios, siempre lo notaban. Era como, mm, eso primero, ¿cómo te ves? Y es duro. Y como mujeres necesitamos luchar contra eso. O sea, mi forma personal de luchar es como hacerme de los insultos. Ah, es que tú eres mala madre porque no sé. Sí, soy mala madre. O sea, antes que me lo digan, yo lo digo. O, o es un estereotipo, me gusta usar el rosado, uso rosado. Me pinto el labio rojo. O sea, me hago de los insultos. O sea, me apropio de conceptos negativos hacia las mujeres. Pero es necesario que nosotras como mujeres le perdamos el miedo a la palabra feminismo y empecemos a ser más amigas entre nosotras. No nos tenemos que caer bien todas. Yo no me, a lo mejor me cae, no sé, ejemplo, me caes mal tú, no pero yo te apoyo. No, no es necesario, no es necesario que seamos las mejores amigas. Pero sí necesitamos ser la voz de la otra. Si vemos una que está más abajo que nosotras, tenemos que nosotras prestarles nuestra voz, pero prestársela como ella lo necesita. Lo que decía mm. lo del velo. El velo. Yo no puedo obligar a una mujer a no usar el velo porque la estoy victimizando más. Le estoy La volviendo a estás pegar. violentando de nuevo, claro. Claro. Entonces, nosotras que podemos hay que usar la voz. Y eso es el feminismo, es luchar por los derechos que yo no tengo todos mis derechos, sigo siendo, no tengo derecho a elegir. Si voy a un médico y le digo me quiero esterilizar, no me va a querer esterilizar porque va a decir, no, es que tú no sabes. Entonces, como, ok, entonces no tengo los mismos derechos, pero yo tengo un poco más que mi compañera del lado, entonces, pero yo la quiero ayudar y voy a usar, por eso siempre digo, ¿cómo te puedo ayudar? Mm, Qué tono de voz necesitas de mí? Y de eso se debería tratar el feminismo, creo, hoy. Y viene, y la lucha viene, como decimos nosotras, viene más y dura. Y el cambio, como dicen, la revolución será feminista o no será, sí, no tiene que sí. ver con el que las mujeres van a ir a ganar, sino que la revolución será de la igualdad o no será. Seremos todos iguales o no será. Porque no podemos seguir en esta disyuntiva de quién es mejor y quién es peor. A eso va Sí, solamente. sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo con Carolina y creo que todas las cosas que hacemos las mujeres para mujeres realmente es feminismo. A lo Claro. mejor no lo queremos llamar así, a lo mejor nos da mucho miedo, a mí no me da miedo, pero a lo mejor muchas nos da mucho miedo poner esa etiqueta o que nos pongan esa etiqueta, pero Mm. es tal cual, desde los círculos de mujeres pasando por el tantra femenino, yendo a todos los grupos de búsquedas y de conciencia que están encaminados para las mujeres, es feminismo, Sí, es todo, feminismo, todo. Se todo, parte todo. desde conócete, suelta todo lo aquello, todos los límites, todos los roles que te has creído de la sociedad y realmente todas las mujeres que trabajamos en una forma o en otra, sea a nivel político, sea a nivel movimiento social, sea a nivel espiritual, sea movimiento de salud, da igual lo que hagamos, todo eso al final es feminismo. Mm, sí, es. Y hay que cuidarlo mucho y seguir, o sea, no hay que tenerle miedo, porque el cambio va por ahí. O sea, ¿a cuántas feministas nos han matado? O sea, cuando Oh, dicen, también cuando recuerden, cuando digan, ay, es que esa no es la forma, cuando ven a las feministas tirando piedra, hay una protesta que es muy violenta, digan, hoy es antes, las feministas de antes pelearon el voto y dicen, sabían luchar porque eran unas damas. Es ignorancia. Las que, la- los seres humanos
que crearon la huelga de hambre, las molotov, usar bombas, fueron las mujeres. Y fueron las mujeres Mm. británicas luchando se llaman eh, las suffragettes, La que sufragista, las sí. suffragettes, ellas, y fue duro porque inventaron el sistema de las huelgas de hambre, se iban de hambre, y los maridos las mandaban a los manicomios, les ponían manguera y las obligaban a, a comer, y muchas se murieron porque les perforaban el estómago y se morían. Se iban y se encadenaban al frente en el Palacio de Justicia o en el castillo, y eran mujeres, y después esas mismas técnicas las empezaron a usar los hombres con los grupos Para otras terroristas. cosas. Claro, quemaban iglesias, las explotaban. O sea, eso eran las mujeres. Y dices, ¿pero cómo? Sí, y así se ganaban el voto. Así, a punta de lucha en la calle y no de tirar flores, así rosas, Sí, no. cuando creo que escuché por ahí o lo leí cuando una voz es callada y es callada y es callada una y otra vez, esa voz al final se convierte en grito y ese grito es atronador y Sí, se convierte y se convierte en violencia, puede llegar a convertirse en ¿cierto? violencia. Pero es que a veces no hay otra solución. A veces no queda otra salida. Si hubiese habido otra solución, seguro que lo intentaron todo antes de llegar hasta ahí, segurísimo. Sí, Estoy súper la, segura. las calcetineras rojos que se llaman las calcetineras que les decían a las feministas de Islandia en el 78, 75 y 68, cuando hicieron una huelga y se organizaron, y dijeron, mañana hay paro de mujeres. Ha sido la única huelga, digamos que pacífica. Dijeron, mañana todas las mujeres van a levantar en la mañana, tomar desayuno y van a salir de sus casas. Sí, independiente si tenían trabajo o no. Y todas con mucho miedo, y hay entrevistas de la época que todas con mucho miedo se levantaron, hicieron lo que hacían todos los días, pero no hicieron nada en la casa, no prepararon desayuno, no hicieron almuerzo, no, nada. Y salieron de sus casas y se juntaron en las esquinas de las calles, en los parques, y hicieron un paro nacional. Islandia colapsó, Claro. colapsó el país, colapsó. Y ahí los hombres dijeron, son importantes. Y ahí les dieron mayores derechos y eso fue como creo que eso faltaría. Pero se logró por lo de la sororidad. Entendieron las mujeres que juntas eran un poder tan grande y ha sido la única protesta, creo yo, pacífica de la historia del feminismo. Las demás son cosas, sí, son de pongámonos un par de bombas por aquí o por allá. Sí. Bueno, chicas, antes de despedirme, Carolina me comentó que hay un libro que se llama Feminismo para principiantes de Nuria Vareda, ¿puede ser? Sí, Varela, Bueno, sí, Feminismo para principiantes, ¿vale? De todos modos, ya se los pondré en la comunidad, en el chat normal de la comunidad para que ustedes lo tengan, ¿de acuerdo? Pues nada, ay, una charla muy amena e interesante, un verdadero placer, qué grande. sí. Bueno, hermosas, gracias a todas por estar ahí, a las que vinieron, se fueron, volvieron a venir, volvieron a irse, todo este tipo de cosas. Tendrán el vídeo de todos modos, en unas semanitas lo grabo y lo pongo en el canal de YouTube para tener todos los cafecitos juntos. Carolina, muchas gracias por estar aquí, por esta charla súper amena y realmente muy necesaria, creo yo, para tener un contexto y cuando alguien nos llame feminazi decimos, sí, ¿y qué? ¿Sabes? Ya está pasando de todo. Como decía, creo que el feminismo siempre es necesario hasta que ya no se hable más de feminismo, significará que el feminismo ha hecho lo que tenía que hacer y dejaremos de hablar de feminismo. En estos momentos es necesario con sus matices, no es lo mismo lo que se tiene que luchar en un país del tercer mundo donde hacen una niña ablación o en Afganistán donde están con el burka, como aquí, que no podemos
esterilizarnos sin que un psicólogo nos atienda. Hola, ¿qué tal? Entonces, eh, con sus distintas batallas, con sus distintas luchas en los distintos países, pero es necesario, seguirá siendo necesario por desgracia, seguirá siendo necesario durante mucho más tiempo. Y esperemos que algún día a lo mejor nuestras bisnietas, para aquellas que tengan hijos o hijas, estudien el feminismo como un movimiento de la historia. Sí, Y eso significaría ya que se ha hecho muchísimo. Bueno, sí. muchas gracias a todas. Termino la transmisión, me quedo aquí con Carolina tranquilamente para despedirla con calma. Gracias, gracias, gracias. Los cafecitos se detienen una vez más porque yo voy a estar fuera de las redes durante un tiempo largo porque me están agobiando. Así que se detienen un poco, pero ya se retomará con energía y con buenas ganas, ¿vale? Muchas gracias a todas. Hasta luego. Gracias, Carolina. Chao.